Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora, estar aquí en la casa de nuestro Señor. Damos las gracias. ¿Alguien me puede facilitar una hojita para ir acompañándolos a ustedes? Ahí te la van a devolver. Como les decía, en la mañana vamos a dar comienzo a una serie durante estas semanas. Esperamos en 3 semanas estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Como veíamos en la mañana, sabemos que la palabra de Dios, que nuestra casa si está edificada sobre la palabra de Dios, pueden pasar muchas cosas, pero a la final nos vamos a sostener. Podemos estar emocionalmente de una manera, pero la palabra de Dios está sobre eso. Podemos estar pasando muchas circunstancias, diferentes tipos de circunstancias, pero es la palabra de Dios la que permanece para siempre. No hay ninguna otra cosa que no permanezca para siempre. Solamente la Biblia. El resto de cosas va a perecer. Nuestros problemas se van a acabar algún día, pero la palabra de Dios es para siempre. Y quiero justamente hablar acerca de la palabra de Dios y en esta noche dar un comienzo hablando justamente de la palabra de Dios, que por qué ustedes o los que leen la Biblia pueden confiar en ella. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y solo lo hacemos por fe porque creemos en ella y aceptamos eso y lo seguimos. Pero a veces se nos olvida un poquito de historia, un poquito de qué es lo que es la Biblia como tal. La palabra de Dios ha cambiado a mucha gente alrededor del mundo. Mucha gente ha sido transformada, posiblemente tú has sido transformado por la palabra de Dios. Pero el corazón de la palabra de Dios y el deseo de Dios que la palabra de Dios, y lo dice el libro de Hebreo, esté en nuestro corazón y en nuestra mente grabadas. O sea, algún día vamos a saber la palabra de Dios completa. Todos vamos a saber y va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón. No vamos a necesitar un papel o tener la Biblia en la mano, la vamos a tener grabada en nuestro corazón. Pero en la mañana hablábamos justamente acerca de esto, de esta introducción que estuvimos viendo. Y quiero ahí ir a sus Biblias, si ustedes están con su Biblia o en sus hojas pusieron los versículos en esta noche. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y respondiendo a esta pregunta que está en sus hojas, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Hoy día yo he escuchado tantas cosas en los años que llevo de cristiano que mucha gente dice, no, fueron escritas por hombres, no, la Biblia fue escrita por fanáticos, está manipulada. He escuchado tantas cosas hablar de la palabra de Dios. Y mucha gente hoy día dice, no, yo quiero ciencia en vez de fe. Yo quiero que sea comprobable algo para yo creer y no necesariamente algo por fe. Pero cuando miran la Escritura, cuando leen la Biblia, no se dan cuenta de que la Biblia es un libro justamente que se basa la fe está depositada en cosas que podemos comprobar y no necesariamente no comprobar. Yo creo en la Biblia por los hechos que ella describe y las cosas que se han podido demostrar. Más allá de creer en un libro que podría ser creer por fe solamente, Dios fue tan bueno que nos dio tantas informaciones de la palabra de Dios. Y ahí en Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, no parte de ella, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, lo sabemos, y la palabra ahí dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, teoneusto en el griego, que quiere decir que es el aliento de Dios. Y déjeme decir que no es que Dios haya inspirado a los escritores y de su aliento hayan escrito las palabras. No, la palabra de Dios sopló Dios sobre los escritores y los escritores escribieron el aliento de Dios. No es que ellos hayan sido inspirados y ellos en su inspiración escribieron la Biblia. Y lo dice el texto. Toda la Escritura, ¿qué dice? Toda es soplada por Dios. ¿Ya? Cuando uno sopla, cuando uno respira, tu voz, por ejemplo, es un aliento que viene desde el interior, ¿cierto? Porque pasa por las cuerdas vocales y suena. Bueno, eso fue lo que hizo Dios.
Dios dio el aliento de vida, el aliento de la palabra de Dios, y los escritores pusieron, dejando obviamente el Señor su lenguaje de cada uno de ellos, lo que Dios quería que estuviera. Y a veces pensamos que fueron hombres los que escribieron la Biblia, siendo inspirados, sí, pero la inspiración no es de ellos, es el aliento de Dios sobre ellos, y replicaron la palabra de Dios. Así que cuando vemos ese texto, hay que entender que lo que tenemos en nuestras manos, ¿sabe qué es lo que tiene usted en sus manos? Teoneusto, es el aliento de Dios. Esto es el aliento de Dios, no es algo escrito por hombres. Mire el Salmo 119, versículo 86, y este se los dejo a ustedes para después orar. ¿Les parece? Salmo 119, versículo 86, dice así la palabra de nuestro Señor, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? La palabra de Dios. La gente tiende a decir, no hay verdad absoluta. Sí, hay verdad absoluta, y es la de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por permitirnos estar en este lugar para poder seguir creciendo, aprendiendo. Vimos justamente en la mañana lo importante que es la palabra de Dios. Ayúdanos a seguir creciendo, depositándolo, nuestra confianza sobre ella y edificar nuestra casa sobre la roca. Padre mío, yo sé, Padre, que es complejo muchas veces el mundo en que vivimos, pero tenemos que entender que la solución, no a los problemas, sino a cómo enfrentamos los problemas, lo encontramos en la palabra de Dios. Obra Dios a nuestro favor. Gracias Dios por permitirnos justamente tener tu palabra en todos estos años que ha sido perseguida, que ha tratado de ser eliminada, pero como dice tu palabra, permanece para siempre. Bendice, Señor, a cada uno, a los niños, jóvenes, cada persona que está sirviendo, trabajando aquí en la obra de Dios en este día. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que es importante entender que sí nos podemos hacer la pregunta, o alguien podría hacerse la pregunta, ¿por qué tengo que confiar en la palabra de Dios? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué confía usted en la palabra de Dios? Por fe. Pero si estoy hablando con un inconverso, ¿eso es suficiente? ¿Por qué creen en la Biblia? Por fe. ¿Y el inconverso es suficiente decirle por fe? No es suficiente para el inconverso. Para nosotros que tenemos la fe, sí. Pero ¿sabes qué? Que es una pregunta que es sumamente importante. Esta pregunta, ¿por qué debemos confiar en la Biblia, por ejemplo? Ha estado en la revista Time 2 veces en la portada, que es la revista más importante en el mundo. Y la pregunta que hace en la revista Time dice, ¿podemos confiar en la Biblia? Y esa misma pregunta que estaba haciendo la revista en su portada es la misma pregunta que a lo mejor nosotros como cristianos deberíamos responder. Porque si yo estoy cimentado sobre la roca, yo tengo que dar respuesta de que por qué yo confío en la roca, que es la palabra de Dios. ¿Por qué me mantengo firme? Bueno, vamos a tratar de resolver un poquito de todo lo que podríamos decir acerca de la palabra de Dios y por qué realmente nuestro hogar, nuestra familia puede confiar en la Biblia. ¿Por qué debemos confiar en la Biblia como familia, como personas, como nosotros en el hogar, como ser individual? Y vamos a estar viendo 7 razones de por qué debemos confiar en la Biblia. Número 1, que está en sus hojas en esta noche. Número 1, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Número 1, porque es precisa históricamente. La Biblia no solamente es correcta doctrinalmente, no es correcta solamente teológicamente, sino es justamente históricamente correcta. Y eso nos muestra la historia, eso nos muestra justamente, lo mismo la palabra dice, históricamente es precisa. Encontramos en la Biblia personas reales, lugares reales, tiempos reales, verdades históricas que estuvieron.
Pero hay que entender que, mire por favor, que la Biblia nos habla acerca de eso. En Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, búsquenlo en su Biblia, creo que no está ahí en sus hojas. En Hebreos 6, versículo 18. ¿Por qué la Biblia en que yo creo es precisa históricamente? Porque le hago una pregunta, ¿la Biblia tiene errores? ¿La Biblia tiene errores? Se ha estudiado, por eso le estoy hablando de historia, se ha estudiado profundamente para encontrar errores y hasta el día de hoy no se le encuentra un error. Y estoy hablando histórico. ¿Por qué creen ustedes que muchos de los hallazgos arqueológicos fueron descubiertos? Adivine qué leyeron. La Biblia. ¿Saben ustedes que muchos arqueólogos, sobre todo los que ven el Medio Oriente, miran la Biblia y han descubierto muchos hallazgos producto de la Escritura? Entonces cuando dicen que había una ciudad en tal lugar, los arqueólogos dijeron, ¿realmente existirá? Y adivine qué ha sucedido con el tiempo. Se ha descubierto. Y algunos podríamos decir, vamos a estar hablando de esto, porque algunos van a decir, pero pastor, es que cualquier hombre pudo haberlo visto. ¿Sabe cuántos años tiene escrita la Biblia? Desde que se escribió la primera vez hasta que se terminó el último libro. El primer escritor hasta el último escritor, ¿sabe cuántos años hay? 1600 años. ¿Sabe cuántas personas entre medio escribieron el texto de la palabra de Dios? 40. Entonces, piense por un momento, 40 personas en un espacio de 1600 años tienen que ponerse de acuerdo para decir que en tales lugares y en tales lugares existió esto y tales personas hicieron esto. ¿Usted cree que es posible hoy día, en un espacio hoy en día de 1000 años nomás, que todas las personas coincidan en cuántos continentes fue escrita la Biblia? No, en 4. Entonces es interesante que en 4 continentes, en el lado del oriente, personas que estaban en otro continente escribieron las mismas palabras o los mismos hechos que otros que estaban en otro lugar en diferente época. Por eso es asombroso cuando miramos la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 6, versículo 18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible, ¿qué dice? Que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mi hermano, entonces cuando decimos, no, es que la Biblia se equivoca. Si la Biblia se equivoca, entonces Dios es un mentiroso. Pero si la Biblia no se equivoca es porque nos está demostrando lo que dice el texto, que Dios no miente. Entonces si la Biblia me dice que existió Lázaro, adivine, porque si no existiera Lázaro, Dios sería un mentiroso. Si no existiera Sodoma y Gomorra, sería mentiroso. Si no existiera el arca de Noé, ¿sería? ¿Usted cree esas cosas? ¿Y usted cree que Dios hizo tragar a Jonás en un pez muy grande? Le digo algo, ¿suena a ciencia ficción? ¿Sí o no? Pero como Dios no miente, adivine qué hago yo. Le creo, po. Porque puedo ver históricamente la palabra de Dios. La única razón por que inclusive el universo funciona es porque Dios dice la verdad todo el tiempo. Dios no dice la verdad a media. ¿Se imagina usted la ley de la gravedad funcionara lunes, martes y sábado? Adivine qué pasaría. Andaríamos flotando, ¿cierto? Pero la ley de la gravedad, ¿cuántas veces actúa? Siempre. ¿Y la palabra de Dios? Siempre. ¿Se imagina que Dios dijera la verdad en algunas ocasiones? Nosotros flotaríamos en la mentira. Pero no es así. Por eso encontramos en la palabra de Dios mucha verdad histórica. En el Salmo capítulo 33, versículo 4. Lo tienen ahí en sus hojas. Dice, porque recta es
la palabra de Jehová. Así que realmente, mi hermano, cuando miramos justamente la Escritura, estamos viendo que la palabra del Señor no es mentira. Entonces, cuando yo veo algunos escritos en la palabra de Dios en cuanto a la historia, yo voy a creer, porque la Biblia está formada por buenas historias, pero son historias justamente reales. ¿Moisés estaría presente cuando se abrió el Mar Rojo? ¿Moisés estaba presente cuando se abrió el mar? ¿Y quién nos dio ese relato? ¿Sabes lo que necesita un libro para hacer historia? Para que un libro se transforme en un libro de historia, ¿sabes lo que necesita? Testigos. Ningún libro de historia no se construye si no tiene testigos. Entonces, cuando yo escucho el arca de Noé, ¿qué tuvo que haber para que quedara justamente vestigio de que realmente la historia del arca fue? Si un historiador estuviera investigando, ¿qué necesita? Testigos. ¿Habían testigos? ¿Cuántos? 8. Cuando el Señor Jesucristo se va en las nubes para que quedara el relato en la Biblia histórico, ¿qué tenía que haber? ¿Cuántos testigos habían? 500. 500 personas se pusieron de acuerdo para ver cómo Jesucristo se iba en las nubes. Es por eso también ha escuchado acerca de, bueno, hoy día estamos escuchando cada cosa. No le voy a preguntar ni que levante la mano, pero ¿cuántos? No levante la mano. Pero ¿se ha dado cuenta que hoy mucha gente dice, no, que el hombre nunca llegó a la luna? A lo mejor usted lo cree. O a lo mejor usted ha puesto en duda la NASA, que hoy día con todo lo que ha aparecido, los terraplanistas y todo esto, está lleno hoy día. Y usted a lo mejor es uno de los que dice, no, pero yo no creo en que haya llegado el hombre a la luna. ¿Sabe cuánta gente trabajó en la misión para llegar a la luna? Más de 10.000 personas. ¿Sabe qué tuvieron que hacer esos 10.000? Adivine. Para que sea una mentira. Ponerse de acuerdo 10.000 personas para guardar en silencio que nunca se llegó a la luna. ¿Cuántos relatos tenemos? ¿Que no se llegó a la luna? 1, 2. ¿Y la gente adivine qué hace? Cree. Pero mi pregunta, ¿y por qué no creen en la Biblia que tiene más testigos? Por eso hoy día la gente quiere escuchar o quiere creer lo que realmente le conviene. Por eso cuando miramos las pruebas históricas de la Biblia, realmente son precisas. Fue realmente muy cuidadoso a la hora inclusive de nosotros tener lo que tenemos en nuestras manos. Cuando usted, por ejemplo, antes del Señor Jesucristo que viniera, teníamos solamente el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo se copió el Antiguo Testamento? ¿Escribían el Antiguo Testamento? Es sumamente interesante, se lo voy a mencionar así cortito, pero si algún día lo estudia, estúdielo porque es maravilloso. Cuando un escriba se sentaba a traducir la Biblia, habían otros escribas junto a él y uno iba dictando. Y por ejemplo, si usted, le voy a poner el ejemplo, si yo le pidiera a usted que yo voy a escribir y tú vas a la prueba, ¿ya? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres hacer algo? El segundo. ¿Tienes tu hoja? ¿Sí? El Salmo 119, versículo 86, ¿lo estás viendo en tu hoja? El segundo, de la primera página. Si yo fuera el escriba, el que voy a escribir, y tú eres el ayudante del escriba, y estamos traduciendo la escritura, o estamos traspasando la escritura para tener más copias, y yo te digo a ti, que en aquel tiempo, por si acaso no estaban en versículo, pero te voy a probar, ayudante, por favor, voy a traducir Salmo 119, versículo 86, díctame. Era sordo y mudo, por si acaso, el ayudante en los tiempos de Jesús. Ya, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Mal. Porque así no se traducía, los escribas no traducían de esa manera. ¿Sabes cómo traducían?
¿Te enseño? Ahora tú escribe lo que yo voy a decir. T-O-D-O-S. Espacio. T-U-S. Espacio. ¿Está entendiendo cómo se transcribía la palabra de Dios? ¿Sabía? Porque nosotros pensábamos que yo le decía todos, y si escuchaba todes, ¿saben el problema que nos metemos? Por eso cuando uno mira la Escritura y hace un análisis de cómo los hombres que transcribían, pero se podría haber equivocado a la hora de transcribir. ¿Ha escuchado eso? Cuando se terminaba la traducción, como ellos iban dictando palabra y todos los escribas ya sabían la información, ellos sabían cuántas palabras tenía el libro de Éxodo. ¿Cuántas letras tenía el libro de Éxodo? ¿Sí o no? Si vamos de una en una. Y por ejemplo, tenía 1000 palabras, pero resulta que cuando contaban la copia que había hecho el escriba, encontraban 1002. ¿Sabe qué hacían? La desechaban y empezaban otra nueva. Y no solamente eso, los escribas del Antiguo Testamento, por ejemplo, ellos podían decir, en la mitad del Antiguo Testamento está la letra A. Pescaban la copia y empezaban a buscar, y llegaban que resulta que la mitad de la palabra era la N. ¿Qué hacían con esa copia? A la basura. ¿Por qué tenía que ser la A? ¿Entiende por qué en una época de 1600 años tenemos copias fidedignas? Porque cuando usted escribe un papel, el otro si lo escribe de otra manera y le va agregando. Por eso tenemos la misma palabra de los tiempos del Antiguo Testamento. Y por eso podemos preservar justamente el Evangelio, y es por eso que podemos ver que habían reglas a la hora de transcribir la palabra de Dios, que hasta el día de hoy, mi hermano, déjeme decir, en gran manera, a no ser que después le agregaron, pero para darle un sentido, que eso tiene que ver con el texto crítico, que es una forma de traducir Biblias, pero ocupaban siempre la base del texto recepto. Esto es tecnicismo teológico. Por eso encontramos que la palabra de Dios que tenemos nosotros es maravilloso. Es maravillosa la palabra de Dios. No tiene errores en tantos años, es preciso. Tenemos el ejemplo de tener una Biblia, justamente la primera Biblia en español, ha marcado la historia. Hay muchas palabras que nosotros usamos y su base fue la Reina Valera. ¿Ha escuchado hablar de Cipriano de Valera? ¿Ha escuchado hablar de él o no? Déjeme decirle que cuando uno estudia la historia de la Biblia, y la Biblia que nosotros usamos esa traducción. Obviamente tenemos otras revisiones, pero la primera Biblia en español fue la Biblia del Oso, escrita en 12 años. ¿Y sabe cómo se escribió? A oculta, a escondida. Quisieron matar muchas veces a Cipriano, a Casidoro. Quisieron eliminarlo porque no querían que la palabra de Dios apareciera. Y muchas de las palabras que están en ese escrito son palabras que hoy día nosotros usamos en nuestro lenguaje. Hasta la Biblia aportó a que nosotros tengamos un lenguaje. ¿Cómo se hablaba en el 1500? ¿Igual que nosotros? El castellano del 1500. Pero que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué castellano hablábamos? No. Y el lenguaje que hoy día usamos, ¿saben a quién hay que darle la gracia? A la traducción de la Biblia, porque llegó el español a nosotros. Y ese español es el que nosotros hablamos y mejoramos. ¿Quién es bueno para leer aquí? Vamos a hacer una prueba. ¿Quién es bueno para leer? ¿Tiene buena dicción a la hora de leer? ¿El sordo otra vez? No, pues si ahora dejemos a otro participar. ¿Alguien más? ¿Quién tiene buena lectura? ¿Quién habla bien? ¿Va a hacer una prueba?
¿No se animan? ¿Hermana Mirna? ¿Ya? ¿Le pueden pasar un micrófono a la hermana Mirna? No, si es que para que lea. Déjeme, le voy a pasar. Abran su Biblia en Génesis 1:1. Hermana Mirna, pero léame esto. Léame lo que está aquí. Aquí está Génesis 1:1. No, pues hermana, ¿cómo va a poner cosas medias raras? ¿Alcanza a ver si? No sé, pues voy a ver. No es lo mismo. ¿Qué? Sí es lo mismo. Pero léalo tal cual, no me engrupa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba domada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, es una regla en día. Y dijo Dios: sean estreñimiento en medio de las aguas, y haga apartamiento entre aguas y aguas. Y hizo Dios con estreñimiento y levantó las aguas que están debajo del estreñimiento de las aguas que están sobre el estreñimiento, y fue a fin, y llamó Dios al estreñimiento. ¿Tiene problema con la F? Usted parece hermana. Pásenle allá a los muchachos. Bueno, es justamente eso. Pero lo que ustedes escucharon es el lenguaje en castellano, que de ahí, de estos textos en la Biblia original, aparecieron las palabras justamente, como dice aquí, por ejemplo, donde la palabra F era de demasiado. Pero miren el versículo 7, dice: y apartó las aguas que están debajo. Y debajo se originó la palabra debajo. ¿Usted dice debajo? ¿Sabe quién enseñó esa palabra? La Biblia. Hay mucha gente que desconoce un poco la historia de la Biblia, por eso fue muy perseguida, porque no querían que la palabra de Dios corriera. Pero el Señor había dicho que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso cuando miramos la Biblia, mi hermano, yo puedo decir que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y traída por los hombres. Hasta el 1500, déjeme decirle, hasta el 1500 también aparecieron algunos detractores de la Biblia. Y muchos de esos detractores de la Biblia dijeron: sí, pero es que no tenemos los textos originales, que estoy hablando de en el 1500. Y así avanzó la Biblia, porque el texto más antiguo hasta el 1900, ¿sabe de cuántos años era? 900 después de Cristo. ¿Me está entendiendo? Los hombres del 1900, el texto más antiguo que tenían era 900 años antes. Entonces muchos dijeron: no, pero es que no son del tiempo del Señor Jesús. No son los escritos del tiempo de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ver si son copias? Y uno realmente da las gracias porque Dios es maravilloso. En las cuevas de Qumran, ¿has escuchado hablar de las cuevas de Qumran? En las cuevas de Qumran, unos pastores que encontraron una cueva en el año 1947. Y adivine qué encontraron. Encontraron unas vasijas con la Biblia del Antiguo Testamento casi completa. Solamente en esos rollos habían 38 libros, faltaba uno, adivine cuál era. Esther. El único libro. Pero ¿sabe de cuándo era la data de esos manuscritos?
Y aquí todos aquellos que decían, no, estas son invenciones humanas, se cayeron porque los escritos venían desde 250 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Las copias más exactas que tenemos hoy en día son justamente aquellas del Qumran, y que son copias, no son originales, sobre todo del Antiguo Testamento. Así que date cuenta que 900 años después de Jesús eran las únicas copias hasta que aparece este hallazgo, y a la final se dieron cuenta que la palabra de Dios realmente era verdad de todo lo que se venía hablando. Por eso las pruebas de la arqueología hoy día abocan mucho a la palabra de Dios sus encuentros. El libro de Hechos habla acerca de 54 ciudades. ¿Sabe que cada una de ellas han sido descubiertas? Maravilloso si alguna vez a ustedes les toca viajar, pero cuando Pablo está predicando en el Areópago, ¿se acuerda? Años después se descubrió el Areópago. Y todos esos hallazgos de arqueología fueron producto ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, yo puedo confiar en la Biblia porque históricamente es verdad. Históricamente han sucedido todos los hechos mencionados. Así que damos gracias a todos los descubrimientos también para demostrar que Dios no miente. Porque en realidad los descubrimientos es para decirle al mundo, Dios no miente. No sé si alguien ha escuchado hace años atrás en Megiddo, se descubrieron justamente en una de las ciudades los carros de Salomón. ¿Por qué? Porque muchos cuando leen la historia dicen, pero ¿cómo Salomón le encantaban los caballos si en el Medio Oriente solamente habían qué cosa? Camellos. Entonces, ¿qué dijeron muchos detractores de la palabra de Dios? La Biblia miente. Hasta que encontraron los establos de Salomón. Y adivine de qué estaba rodeada y de qué encontraron de todo concerniente a qué? A caballos. Así que podemos ver justamente que la palabra de Dios nos demuestra justamente hechos reales. Hasta hace muchos años atrás, en el 1900, siempre algunos detractores de la Biblia dijeron que la palabra de Dios mentía porque en ninguna parte se habla de los hititas en la historia, solo en la Biblia. ¿Ha escuchado hablar de los hititas? ¿No? Hay unos relatos de Israel luchando contra los hititas. Pero en el mundo decían, no existe porque eso es mentira, no existieron ellos, no tuvieron nada que ver con Israel. Hasta que justamente el profesor Hugo Winkler descubrió justamente 10.000, más o menos 10.000 tablillas donde nos hablaba de los hititas. La historia, la arqueología nos demuestra justamente que la Biblia es real. Número 2, la Biblia es precisa científicamente. Como es precisa históricamente, la Biblia es precisa científicamente. Hoy día, producto de la ciencia, hemos escuchado tantas cosas. ¿Ahora la Biblia fue dada para que nosotros aprendiéramos ciencia? No. Tú no estudias la Biblia para no sé, a mandar un cohete a la luna. Aunque tiene muchas veces la Biblia, también vamos a encontrar que no usa ese lenguaje que a lo mejor nosotros vamos a estar buscando. Mire por favor en algunos textos, porque vamos a encontrar que la palabra de Dios sí nos habla de ciencia. En el Salmo 148, la Biblia nos dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que la tierra fue creada por Dios. Y si alguien nos hablara de la creación y nos va a dar de hechos de la creación, es que él tuvo que ver. Hoy día está puesta en duda la gravedad. ¿Ha escuchado eso? ¿Alguien aquí? ¿O todos creen en la gravedad? ¿Sí o no? Es que hoy día hay muchos que dicen que la gravedad no existe. ¿Ah? Y hablo de muchos, y en realidad esos muchos son personas que por lo regular no quieren comprender ciencia. Entonces, algunos preguntan que por qué, por ejemplo,
¿Por qué? Bueno, esto es lo que dicen ellos. ¿Por qué un barco flota en el mar? Si la gravedad debería hundirlo. ¿Por qué una pluma o una bombita de jabón se va por el aire? ¿Cuándo debería? Y ahí yo sé que científicamente vamos a hablar de la densidad, ¿cierto? Pero ellos van a decir que la densidad tampoco existe. Hoy día todo lo que hoy día se está cuestionando, pero yo te digo, ¿y por qué no le preguntamos al creador de la tierra qué dice él de la escritura? ¿Qué nos dice la escritura acerca de todo lo que hoy día se está diciendo? Él fue el que creó todo. Y yo te digo, la ciencia para mí es solamente descubriendo los pensamientos de Dios a través de hechos comprobables. Porque en la Biblia hay muchas cosas que hemos aprendido en el tiempo. Como decía hace un momento, el Señor creó la tierra. ¿La verdad cambia? Pregunta, ¿la verdad cambia? La verdad no cambia. Entonces lo que Dios dijo es, en los tiempos de Cristóbal Colón, ¿cómo se creía que era la tierra? Plana. ¿Y si llegaba a la orilla? Hoy día hay algunos que creen todavía lo mismo. No levante la mano. Pero hoy día muchos dicen, oh, la tierra es plana. ¿Por qué la tierra es plana? ¿Cuáles son los argumentos? Nos van a decir, pero es que nadie ha salido para ver si realmente es redonda. Bueno, no redonda como literal, pero con una forma esférica. ¿Alguien de aquí ha visto la tierra de afuera con sus ojos? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer, po. ¿Eres terraplanista tú? Sí. Claro. ¿Y cómo aplicamos ese pensamiento al paso de Panamá? ¿No pasa lo mismo, po? Hay que cambiar niveles. ¿Por qué? Porque el agua del Atlántico no está a la misma altura del Pacífico. Ya, pero no vamos a estar hablando de terraplanismo aquí porque vamos a estar pasando 2 horas hablando de lo mismo, si después quiere hablar lo mismo, pero yo te estoy respondiendo solamente que sí, el agua mantiene el nivel, y ahí nuevamente estamos hablando de, más o menos se calcula alrededor de 20 kilómetros, se va a mantener un nivel, aprox, 20 kilómetros, ¿ya? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de aguas, de diferencias de agua, una de las respuestas que es más compleja de responder es el Canal de Panamá, porque hay que hacer subir a los barcos del Atlántico al Pacífico y se tienen que llenar las pasadas de agua para ir levantando. Pero si tenemos el mismo nivel, hagamos un hoyo recto nomás y pasan los mismos aguas para el mismo lado, pero no vamos a estar hablando de eso, solamente yo quiero hablar de la Biblia, ¿ya? No vamos a hablar de otras cosas, pero podríamos hablarlo un día, o si conversarlo lo podemos conversar. ¿Ya? Isaías capítulo 40, versículo 22. ¿Quién tiene una Biblia NBI? ¿Alguien tiene una versión NBI aquí? ¿Nadie? ¿Puro Reina Valera? ¿La tuya NBI, hermana? ¿Qué dice tu Biblia? Isaías 40, 22. Y ocupan esa versión para decir que estamos ¿dónde? En una bóveda. ¿Qué dice en sus Biblias? ¿Qué dice ahí? Él estaba sentado sobre. Aquí no ocupa bóveda, aquí ocupa círculo. Y algunos van a decir que entonces estamos viviendo sobre
Un círculo. Ahora, si vamos a un texto original, yo siempre digo, mejor ocupar los textos originales. ¿Qué dice el texto original? Que está asentado sobre la redondez de la tierra. Por eso muchas veces se ocupan estos versículos para hablar justamente de algunas cosas, pero la palabra de Dios nos habla de otras cosas. Esto está escrito hace 2600 años atrás. No está escrito ahora, 2600 años atrás, y cuando algunos sacan las cuentas, estamos hablando en el año 800, recién se sabía que la tierra estaba en el aire, pendía y era un círculo para muchos. Porque cuando usted va a los tiempos de Cristo, ¿qué se creía en los tiempos de Cristo? En la cultura griega, ¿qué se creía? ¿La tierra sobre qué estaba? ¿Usted lo sabe? Muy bien, sobre un Dios llamado, ¿cómo se llama lo que usted tiene? ¿Los mapas? El Atlas. Pero el Atlas está haciendo referencia a un Dios griego que estaba justamente con el mundo en los hombros. ¿Qué creían los griegos? Que un Dios sostenía la tierra. ¿Qué creían los hindúes? Que la tierra estaban sobre unos elefantes y los elefantes sostenían la tierra y que los elefantes estaban apoyados en una tortuga, en sus dioses. ¿Y usted en qué cree que está la tierra? ¿Se da cuenta cómo la gente va creyendo un montón de cosas, pero usted le cree a la Biblia? Ahora, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo mayor de los helenos, cuando ellos creían toda esta, en alguna parte se dice que la tierra estaba sobre los hombros de Atlas. Eso quiere decir que ni Dios ni los apóstoles creían lo que el mundo creía en ese momento. Entonces hoy día mucha gente está creyendo porque es lo que se cree ahora. Es la moda, entonces todos creímos en la moda. Moisés, ¿sobre qué base creyó que la tierra estaba? ¿Sabe qué creían los egipcios? Que la tierra estaba apoyada sobre 5 pilares. ¿Moisés nos habló alguna vez acerca de esos 5 pilares? En toda la Biblia. Nunca. Job, ¿qué es el libro? Se cree más antiguo. Job capítulo 26, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Está conmigo? Job 26, 2, versículo, que diga Job 26, versículo 7. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta, ese texto más o menos, ¿cuánto fue escrito? ¿Cuántos años atrás? Estamos hablando de unos 4.000 años atrás, 3.500 años atrás. Escrito ese versículo. Y todos hemos escuchado hablar de Galileo Galilei. ¿Sí o no? De ese escrito a Galileo Galilei, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? 2000 años. Pregunta, ¿y Galileo Galilei por qué no leyó la Biblia? A la final, para cerrar esta parte, Galileo Galilei lo que descubrió fue que Dios decía la verdad. Entonces, cuando yo hoy día, como creyente, la Biblia me dice que la tierra cuelga de nada, y aparece un argentino diciéndome en YouTube, no, que la tierra está apoyada en un árbol. ¿A quién le creo? ¿Dios miente? Dios no miente. Y ahí sigue hablando de las aguas y lo demás. Por eso, realmente,
Hoy día tenemos mucha ciencia a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que se han descubierto en estos últimos tiempos, en los últimos siglos, y simplemente decirte para comprobar que la Biblia simplemente dice la verdad. La palabra de Dios nos dice que la sangre corría por nosotros y era bombeada justamente por el corazón. ¿Pero qué creían los griegos? Que la sangre no circulaba. Después descubrieron que la sangre sí circulaba. ¿Sabe qué dijeron los griegos? Y algunos estudiosos dijeron, pero si la sangre circula posiblemente porque no circula nos enfermamos. ¿Sabe qué empezaron a hacer? Los más antiguos van a saber, se van a acordar de esto, la famosa sangría. ¿Ha escuchado hablar de sangría? ¿Qué es lo que era? Hacer un corte y que tu cuerpo bote sangre para que se renovara. Porque los médicos creían que haciendo eso usted se sanaba. Hoy día cuando usted se enferma, ¿qué hacen? Sobre todo con problemas sanguíneos. ¿Le sacan o le ponen? Le ponen. ¿A dónde le andan sacando sangre a uno? No, eso es para ver si está enfermo. Pero para sanarlo, ¿le sacan sangre? No, ya no hacemos lo que se hacía en los tiempos antiguos. A los que les gusta la historia, ¿saben de qué murió George Washington? ¿Ubica a George Washington o no? ¿Quién fue? Un presidente. ¿Y sabe de qué murió? El presidente de los Estados Unidos se enfermó y los doctores de cabecera le sacaron sangre una vez. Empeoró, le volvieron a sacar sangre, volvió a empeorar y le sacaron por tercera vez y murió desangrado. Cuando usted lee la historia de George Washington y sabe qué era la práctica común, y hoy día los médicos ¿qué nos dicen? Que no hay que sacar sangre. ¿Y qué decía la Biblia? Que la sangre da vida en el libro de Levítico, escrito por Moisés. Es increíble cuando miramos todos estos actos que hoy día en la ciencia nos demuestran justamente que la Biblia tenía la razón, pero nosotros a veces no confiamos en ello. Por eso cuando vemos el Levítico capítulo 17, versículo 11, que era el pasaje que le estaba mencionando, tengámoslos ahí en pantalla, ¿cómo sabía Moisés? Si ni siquiera sabía justamente que en el año 1650 es cuando se dieron cuenta que dijeron, en realidad, la sangre no hay que sacarla. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haré expiación de las personas. Hermanos, la sangre está la vida. Entonces, por muchos años la gente se dejó llevar por ideas de algunos que dijeron ciertas cosas. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿A dónde nos mandaron? A la casa. ¿Cómo se llamó eso? Cuarentena. Miren lo que dice Levíticos 13, versículo 4. Léalo fuerte, por favor. 1, 2 y 3. ¿Quién inventó las cuarentenas? ¿Y a quién le dijo que tenía que dar esta ley? A Moisés. ¿Quién le dictó a Moisés esto? Y está dando descripciones específicas de una enfermedad por bacteria del Medio Oriente. Si tú ves esto, y ves esto otro, y ves esto otro, dile al pueblo y al sacerdote que van a pescar a esa persona y la van a poner por 7 días. Si no se sana en 7 días, sáquenla del campamento y denle otros 7 días más. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. El Señor enseñándonos ciencia. Y hoy día cuando llegó la pandemia, ¿qué sucedió?
Llegó la pandemia, nos dieron cuarentena, pero déjeme decirle, estos escritos ¿de cuándo están? De muchos años atrás. ¿Y qué pasó en el 1500 con la famosa peste negra? ¿Sabe? ¿Se acuerda usted lo que sucedió con la peste negra? Ha sido la muerte más grande sobre el mundo. Millones de personas murieron por la famosa peste bubónica, por la picada de las pulgas de los ratones. Pero ¿sabe cómo se transmite la peste bubónica? El primero es el que lo pincha. Usted lo pica una pulga de un ratón y a usted justamente se enferma. Pero después el contagio con la otra persona es face to face, directo. ¿Y qué hicieron en el 1500? La gente se seguía muriendo, hasta que alguien dijo, ¿y por qué los que presentan fiebre no los aislamos? ¿Por qué dormían con el enfermo, po? A propósito de eso, ojo de dormir con los enfermos. Si estaba su marido enfermo, mándelo para otro lado y aíslelo. El Señor lo dijo. Pastor, pero mi marido es un enfermo. Aíslelo siempre entonces. Porque hay que entender que la palabra de Dios traía mucha ciencia sobre nosotros. ¿Usted qué hace con la basura hoy día? ¿La echa en una bolsita? ¿La echa en el camión recolector? ¿El camión recolector va a dónde? ¿Al medio de la ciudad, afuera de la ciudad? Afuera de la ciudad. ¿Y qué hacen con lo que se bota ahí? Vienen los camiones y lo tapan con tierra. Y a eso le llamamos vertedero. ¿Sabe dónde está eso? El Levítico. ¿Quién nos enseñó control de la basura? ¿Eso no es ciencia? Hoy día tenemos un montón de cosas y hay que entender que la palabra de Dios es fiel en cada uno de nosotros. La palabra de Jehová, dice el Salmo, capítulo 12, versículo 6, dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios, por eso hay que entender que obra en nosotros y nos da ciencia a nosotros. Número 3, podemos confiar en la Biblia porque es precisamente... Ahí me voy a ordenar. Podemos confiar en la Biblia porque es precisa proféticamente. ¿Alguien me podría decir cuántas profecías hay de Jesucristo? Tírese un número. ¿Cuántas profecías solo de Jesucristo hay en la Biblia? Tírese un número. 20. Solamente decirte que en un día de la crucifixión se cumplieron 30. El mismo día de la crucifixión se cumplieron 30 profecías. En un solo día. ¿Sabe cuántas profecías hay de Cristo? No, ya te fuiste al chancho ya, por 2000. No, hay 300 profecías solo de Jesucristo. Por eso nosotros hoy día creemos que Jesucristo es el enviado de Dios, es el Mesías. Porque cada una de esas profecías, ¿sabe qué sucedió? Se cumplieron. Cada una de ellas. Y si tenemos datos históricos, donde podemos hablar del Señor Jesucristo, donde algunos van a decir, pero pastor, un día escuché a una persona que me dijo a mí, pastor, muéstrame en la Biblia en un libro que no sea de la Biblia, que no se habla de Jesucristo en ningún lugar. Le aseguro que no hay. Oh, ¿sabe qué? Hay pero infinidades de historiadores de ese siglo que nos hablaron de Jesucristo. ¿Y sabe lo mejor de todo? Que no eran cristianos. Porque si fueran cristianos, ¿qué diría ahora el que me preguntaba? Pero claro, ¿le conviene porque lo escribió un cristiano? No lo escribieron cristianos. Uno de los más importantes historiadores de lo que sabemos nosotros de aquel tiempo, y lo he mencionado otras veces en las predicaciones, Flavio Josefo. Usted puede buscar los escritos de Flavio Josefo, que es un historiador de los tiempos del Señor Jesucristo, contemporáneo a esos tiempos, y fue el que nos dio más relatos del Señor Jesucristo. Y eso no es Biblia, eso es historia. Pero vemos justamente a través de las profecías.
En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, inspirado, soplado. Dios les dio el aliento. Así que durante todos los tiempos bíblicos fueron recibiendo la palabra de Dios. Pero sabe que cuando usted estudia la Biblia, y en especial estudia el Antiguo Testamento, le va a hacer una pregunta a usted. ¿En el Antiguo Testamento la gente quería ser profeta? ¿Sí o no? No. ¿Sabe cuál era el miedo de un profeta? Que dijera algo y no se cumpliera. ¿Sabe cuál era la pena? La muerte. Y hoy día, prenda la tele. Hoy día todos hay una cacharrada de profetas. Creo que si hoy día murieran los profetas, creo que no tendríamos profetas. Pero como hoy día no le tienen temor a Dios, hacen lo que quieren, profetizan en iglesia, que va a hacer esto, que va a suceder esto, otro. En el Antiguo Testamento, por eso se habla que muy pocos fueron profetas, muy pocos. Y los profetas que tenemos, inclusive, eran tan especializados. Si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas. ¿Por qué? Porque un profeta podía ser inducido por cualquier cosa y creer en cualquier cosa y que no fuera de Dios. Pero ¿sabe cuál era el riesgo que tenía? Morir. ¿Se imagina? Hoy día por eso mucha gente cuando dice, José del Antiguo Testamento tuvo un sueño, y hoy día mucha gente dice, entonces Dios habla por los sueños. Si lo que decía José en ese sueño no se cumplía, ¿sabe qué sucedía? Moría. Y hoy día yo no sé por qué tanto creyente anda queriendo experimentar sueños y que Dios le hable en un sueño. Mi señora quizás que hubiera interpretado, no está aquí, pero anoche increíble lo que interpretó. Si no estuvo en la mañana a lo mejor no entiende. En 25 años de casado, casi me muerde la mano. Me agarró la mano durmiendo, 4 de la mañana, me agarra la mano y me quiere morder y yo le quito la mano. Pero, y dijo un par de palabras y siguió durmiendo. ¿Ya? Y hoy día en la mañana se levanta y yo le dije, ¿cómo está ahí? Por lo mismo, por cómo durmió. Me dijo, dormí súper mal. Yo le dije, ¿por qué? Es que soñé que se metían a robar. Pero yo me lancé arriba del ladrón y le mordí la mano. Y ahí yo le dije, oye, tenía mi mano anoche y casi me la mordí. Ahora, si fuéramos de esa línea, adivine qué vamos a hacer. No, es que el sueño quiere decir que esto y esto otro. Hermano, hoy día, ¿por qué no le creemos a la palabra de Dios? No necesitamos un sueño, una experiencia. No necesitamos que alguien se levante y diga, porque tenemos la verdad de Dios. Hay muchas personas que dicen ser profetas en la actualidad. Pero déjame decirte que nunca confíes en uno que dice ser profeta. Y lo digo por lo que la Biblia nos muestra. Yo no creo en los profetas. Tampoco creo en los apóstoles. Porque la Biblia nos habla muy claro de lo que son los apóstoles o los profetas. Inclusive, déjame decirte el mismo texto, Martina, por favor. Porque mira lo que dice el texto, me encanta ese texto, me encanta ese texto. Para aquellos que dicen que recibieron una inspiración, que Dios les habló, que Dios les dijo esto, que Dios les dijo... Pero mira el texto, porque nunca la profecía dice, eso fue. ¿Tiempo? Quiere decir que ya no está. Ya, el texto lo está diciendo. La profecía fue, ya se habló. Traída por voluntad humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice? ¿En qué tiempo verbal está? ¿Y por qué hoy día la gente dice, Dios me dijo? Si Dios ya habló, hablaron, siendo inspirados, ¿por qué? ¿Le cree a Dios
¿O lo cree la gente? Y si un pastor viene y me dice que Dios me habló, ¿qué dice el texto? No, pues ¿cómo? A lo mejor yo puedo entender, Dios sí habla, pero a través de la palabra de Dios. Dios no trae algo nuevo. Lo que Dios dijo ya está. Y es por eso que dijo que ya nadie le añada nada a este libro. Porque hablaron. Por eso yo no creo en todas estas enseñanzas que hoy día se dan. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 56. Mateo capítulo 26, versículo 56. ¿Lo tienen ustedes ahí o no? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras ¿de quién? De los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se cumplieron las profecías. Por eso la palabra de Dios es precisa en las profecías. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras, hablando del libro de Apocalipsis, estas palabras son fieles y verdaderas. Así es la palabra de Dios. Es fiel y verdadera. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dios nuevamente ocupó a Juan y le trajo en visión todas estas cosas, porque la palabra de Dios es precisa proféticamente. Así que la probabilidad, mi hermano, de que todas las profecías se cumplan tal cual, ¿saben qué? Es muchísimo, muy alta. Si yo juntara las profecías y que, por ejemplo, solo 300 profecías se tienen que cumplir, la posibilidad que no fallen es sumamente alta. Pero ¿saben qué? Acertaron a todas las profecías. Por eso yo le creo a la palabra de Dios. Por eso yo creo que Cristo va a venir. Porque es una profecía. Pero la cuarta razón, y rápidamente, por lo cual confío en la Biblia, es que es temáticamente unificada. Y aquí pasamos rápido esto. ¿Por qué temáticamente unificada? Porque la Biblia, lo maravilloso es que nos habla de muchas cosas, pero tiene un solo tema en común. O sea, el primer escritor, Moisés, con el último escritor, escribieron exactamente de lo mismo. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Jesucristo viene a cumplir aquello. Bien, hermano, excelente. El plan de salvación, o llamada en la Biblia la redención. Tú eres salvo. ¿Y sabes de lo que enseña Moisés en el Antiguo Testamento? De la salvación a través de un sustituto. ¿Qué enseña Juan? Lo mismo. ¿Qué enseña Mateo? Lo mismo. ¿Qué enseña Pablo en las cartas? Lo mismo. Hay un solo tema central que unifica todos los libros. Por eso encontramos que ¿dónde se puede lograr solamente que personajes en 1600 años todos se pusieran de acuerdo en 4 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, escribieran exactamente lo mismo de la redención? Es porque Dios tuvo que haber inspirado. No hay otra manera. Y todos hablaron lo mismo. Por 1600 años, el Señor nos habla en la Escritura que Él vino a salvar a los pecadores. Nos dice la Escritura que vino a librarnos justamente de la muerte. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que personajes se pongan de acuerdo en 1600 años? Es sumamente complejo. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él, el Señor Jesucristo, que hizo con sus discípulos, y les predicó la Escritura y el mismo tema, desde Moisés por todos los profetas, que Él era el Mesías y que venía a salvar el mundo. Es el tema central de toda la Biblia. Todos los libros, su tema central es la salvación. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? ¿Usted cree que Jonás fue tragado por un pez? ¿Sí o no? ¿Quién contó eso? Primeramente, Jonás.
en un libro. ¿Quién lo ratificó? Jesucristo, cuando dice, igual como Jonás estuvo dentro del pez, yo igual estaré por 3 días en la tumba. Entonces, ¿Jesús creía en la historia de Jonás? ¿Y por qué yo no la voy a creer? Porque la palabra de Dios se cumple. Por eso hay que entender, por eso mi hermano hay que entender, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es unificada temáticamente. Número 5, aunque si quiere leer Juan 5:39, el Señor nos demanda en Juan 5:39 escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué cosa? La vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿Cuál es el tema central? Salvación. La quinta manera que puedo confiar en la Biblia es porque es confirmada por Jesús. ¿Cree en Jesús? Entonces tiene que creer en la Biblia, porque las palabras de Dios fueron confirmadas por el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, ¿de qué cosa? De la ley hasta que todo se haya. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que esto se va a cumplir. Todo. Y hoy día hay algunos grupos cristianos que creen en algunas cosas nomás de la Biblia. Y ese es un gran problema que tenemos hoy día en el cristianismo. No me gusta hablar de iglesia. Y menos de otros países, pero quiero mencionar esto. En Bogotá, en Colombia, ¿quién es de Colombia? Allá. Parcero. Pero ustedes saben que en Colombia está la primera iglesia pentecostal, la primera iglesia pentecostal gay. ¿Y el pastor es gay? Los colombianos, algo traen los colombianos. Pero déjame decirte, estoy hablando en general, no de ti. No te vayas a tomar las palabras, el pastor me mató, no. Solamente déjame decirte que cuando tú le muestras a ellos Romanos capítulo 1, ¿saben qué van a decir? No, es que eso escrito fue para otros tiempos. La palabra de Dios es para ayer. Dios no va a cambiar, porque Dios es verdad. Y si Dios dice, por ejemplo, aquí, no hagas esto, no va a cambiar. Pero hoy día en muchos grupos, e inclusive ustedes como cristianos, no cometan este error de decir, no, pero hay que entender que la Biblia fue escrita para esos tiempos, no para nuestros tiempos. Mi hermano, la palabra es de Dios y es para siempre. Y si Dios dijo que el papá tiene que disciplinar a su hijo, no piense que el mundo sabe más que usted. Y usted le va a decir, no hay que disciplinar a los hijos, hay que hablar con ellos. ¿Y cómo está la sociedad? ¿Mejor o peor con nuestros jóvenes? Porque algunos dejaron de creer en la palabra de Dios. Hoy día la Biblia habla y condena todo esto que tiene que ver con el género. Pero inclusive los cristianos, a veces a algunos cristianos les está dando miedo decirlo porque la sociedad puede decir algo de usted. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si yo creo en la palabra de Dios, yo sé que tengo que sujetarme a algunas cosas. Y lo entiendo. Yo no voy a andar por la calle gritándole a las personas. No soy Juan el Bautista. Pero sí yo tengo que tener mis convicciones claras. Y es la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús habla de la verdad de la Biblia, mi hermano, déjeme decirle que nosotros no tenemos que escuchar nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, nuestros propios sentimientos. Yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Porque hoy día estamos llenos a veces haciendo por nuestras propias emociones, por nuestras propias vivencias, por la época que estamos viviendo, estamos siendo permisivos con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que lo haga, lo hago. Si la palabra de Dios dice no lo haga, no lo haga. Pero es que hay que entender los tiempos. No, la palabra de Dios es para siempre. Por eso dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. No está, aparece en sus hojas.
Y él dijo, antes, felices o bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? Somos felices si obedecemos a la palabra de Dios. Y el mundo puede estar en contra de nosotros. La gente puede estar en contra de nosotros. En los tiempos de Noé, ¿la gente estaba contra Noé? ¿Sí o no? En los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿estaban en contra de la palabra de Dios? En los tiempos de Jonás, ¿la gente estaba en contra de la palabra de Dios? En toda la historia, siempre la gente ha estado en contra de la palabra de Dios, así que no debemos extrañarlo. Por eso, cuando miramos la palabra de Dios y vemos que han pasado 6.000 años desde la creación hasta ahora, ¿y sabe qué es lo único verdadero que ha permanecido? Lo que dice la Biblia. No ha cambiado en 1.600 años. No ha cambiado. Alguien dijo lo siguiente: si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. Lo voy a repetir. Me gustó esa frase, por eso está ahí. Si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. Mis emociones entonces, ¿sobre qué deben estar amarradas? ¿Sobre qué? Sobre la Biblia. Mis opiniones, ¿sobre qué tienen que estar fundamentadas? Sobre la Biblia. Cada situación que viva la pongo a la Escritura. La sexta razón por la que puedo confiar en la Biblia como absoluta autoridad de Dios es que ha sobrevivido a todos los ataques. Si usted estudiara un poquito y se informara de bibliología, de lo que significa para nosotros tener este libro en nuestra mano, usted lloraría, hermano. Tener una de estas Biblias, y ni siquiera eso, hermano, tener una hoja de esta Biblia, en el 1600, a usted lo quemaban. Una hoja, ni siquiera la Biblia, una hoja. A usted lo quemaban. A ese nivel querían destruir la Escritura. Pero cuando la Biblia se escribió, y sobre todo la versión que yo les decía, se escribió en tiempos más difíciles sobre esos hombres que escribieron. Cuando Gutenberg, ¿ha escuchado hablar de Gutenberg? ¿Qué creó Gutenberg? La imprenta. ¿Qué fue lo primero que se puso impreso? La Biblia. Es el libro con más copias en el mundo. Y es interesante porque en algunos países como Corea del Norte, si a usted lo pillan con una de estas, se va preso. ¿Y sabe usted que en Corea del Norte hay cristianos? ¿En Rusia? ¿En China? ¿Cuál es el país que produce más Biblia en el mundo? China. Porque para ellos es algo de economía. Ellos imprimen la mayor cantidad de Biblia, pero nadie puede tener una Biblia. Y es por eso que cuando uno conoce gente de este tipo que he conocido en el mundo, gracias a Dios me ha hecho conocer gente de diferentes lugares, es increíble para ellos lo que es una Biblia. La Biblia es la fuente más grande hoy día en el mundo de mucho descubrimiento. La Biblia es la fuente de la música, muchas cosas de la música vienen de la Biblia. La arquitectura, mucha arquitectura viene de la Biblia, mencionado, sabemos de arquitectura producto de la Biblia, sabemos tanto de la Biblia. Por eso dice el Señor en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no. Así que lo único que va a durar de este planeta para siempre es la palabra de Dios.
Había un hombre, un estudioso antiguo llamado ¿cómo se pronuncia? Voltaire, o Voltaire para tal cual. ¿Lo han escuchado hablar de él? Él era ateo. Y puso una frase que puso él. Un hombre capo, sí, de conocimiento, capísimo, por eso es famoso. Pero ¿sabe de qué más la gente se recuerda de él? Y es por eso que yo me recordaba de él, por la frase que tiene él, dijo: dentro de 100 años, la Biblia será un libro olvidado. Un científico. ¿Tenía razón? Hoy día él es conocido por esta frase, más que por sus descubrimientos y hallazgos, sus investigaciones. Por eso es interesante cuando vemos nosotros lo que sucedió con la vida de él. Paradójicamente, este francés, que era un ateo, ¿sabe que su casa terminó siendo la bodega de Sociedades Bíblicas Francesas? Es como que Dios poniéndose de buen humor. Hoy día es un museo y que nadie visita. Y si lo que los visitan es para saber que ahí se guardaron la mayor cantidad de Biblias que se repartieron por Francia. Como Dios, a la final, su palabra la lleva a otro nivel. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25, dice: la hierba se seca, o como está ahí. Leámoslo como está ahí, yo había puesto el resumen. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Es así. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Y por último, número 7. ¿O me salté las 6? ¿Ha sobrevivido a todos los ataques, era? Sí, lo había dicho. Sí, ya. Número 7. ¿Qué es la más, se podría decir, de fe, que más de hecho? Tiene un poder de transformación. ¿Cuántos hemos sido cambiados por la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos cambiado nuestra forma de ser? ¿Cuánto de la palabra de Dios ha cambiado a nuestros hijos? Si pudiéramos ver todo lo que Dios nos ha cambiado, quizás muchas veces reclamaríamos menos, porque Dios ha sido maravilloso. Seres pecadores y que seguimos siéndolo, Dios nos ha transformado. Personas como yo, con poco afecto, es un poquito mejorado. Pero eso lo ha hecho la palabra de Dios. Pueden preguntarle a mis hijos por ahí, que ellos pueden experimentar, en especial los más chicos versus los más grandes. Y ustedes se van a dar cuenta, mis hijos hoy día más grandes me reclaman que soy más cercano a los más chicos. Y eso es porque la palabra de Dios te transforma. No es porque uno cambia de viejo, se pone más viejo, sentimental, es porque la palabra de Dios cambia. Hoy día quizás después de 23 años casado con mi esposa, mi señora va a decir: oye, Lucho, en estos últimos años eres más cariñoso desde que cuando nos casamos. Sí, porque la palabra de Dios nos cambia. Y quizás muchos de ustedes darían testimonio de cómo Dios a ustedes lo ha cambiado. ¿Y sabes qué? Va a seguir cambiándote. Pero siempre y cuando tú dejes que la palabra de Dios lo haga. No tú. Y que otro también te cambie, que es la naturaleza del hombre. Hoy día el mundo nos dice qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que sentir. Hoy día yo tengo que estarle diciendo quizás a usted cómo tiene que sentir. No, no es así. Es Dios el que produce el cambio. Y esto es un llamado a los esposos y esposas. Las esposas y los esposos también andamos luchando con cambiar el uno al otro. La palabra de Dios es la que transforma. No tú, no por más que lo digas. Si eres un hijo de Dios,
La palabra de Dios permanece en el corazón y eso produce el cambio. El Señor nos dijo en Juan 8, versículo 31 al 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad es potente ese pasaje, aunque lamentablemente lo cortan mucho. En muchas universidades y en muchos lugares a veces uno ve ese escrito y solamente mencionan la última palabra, la verdad os hará, pero se olvidan de la primera parte. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si permanecieres en mis palabras. Y hay mucha gente que dice la verdad te hará libre, pero no está permaneciendo en la palabra de Dios. Por eso te hago una pregunta para cerrar. Para todos nosotros. ¿Hoy día tú crees todo lo que lees en internet? Es una pregunta. ¿Crees todo lo que ves en televisión? ¿Crees todo lo que escuchas y te llegan a tus oídos? ¿Crees todo lo que se dice de ti o se dice de otro? ¿Sabes qué? Los estudios nos dicen, unos estudios que hay acerca de lo que hacemos o vemos, dice que pasamos más tiempo leyendo y viendo o escuchando cosas que son mentiras que leer la Biblia. Quizás mucha gente pasa más viendo noticias que leer la Biblia. Así que la pregunta, ¿cuál es la autoridad final para tu vida? ¿Quién es la autoridad final para tu vida? Y te digo y te recomiendo que debería ser la palabra de Dios. Cada cosa que decidas, cada cosa que hagas, tiene que ser la palabra de Dios. Porque podríamos decir, o va a ser la palabra de Dios, o va a ser el mundo, el que te diga cómo tienes que pensar, cómo actuar. Por eso cuando decía el texto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero si permanezco, ¿en qué cosa? En la palabra. Y realmente yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, a veces luchamos con la palabra de Dios, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es entregarnos a ella. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Dios no miente. Si este libro no fuera verdad, estarías, tanto tú como yo, en muchos problemas. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Si este libro no fuera verdad, tú y yo estaríamos en muchos problemas. Y uno muy grande. Nuestra eternidad. Te morirías y no sabrías dónde. Pero a través de la palabra de Dios, que es fiel, sabemos dónde está nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Si este libro es una mentira, te digo, estás en un gran problema. Es por eso que dice al final en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Así que cuando estamos viendo ahí lo que dice, y termino con esto, el plan de Dios para tu vida es bueno. ¿Amén o no? El plan de Dios para tu vida es agradable, el plan de Dios para tu vida es perfecto, pero solo lo puedes conseguir a través de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de lograrlo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por poder mirar esta Biblia, esta escritura perfecta delante de nosotros. Con autoridad nos habla ella. Por eso hay muchas advertencias en las Escrituras. Por eso hay muchos llamados de atención en nosotros. Porque la palabra de Dios es verdad. Y yo sé, Padre mío, que estamos comenzando, dando inicio durante estas semanas para hablar de tu santa palabra de Dios, que si nosotros nos damos cuenta, podemos ver que nosotros somos testigos
lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y podemos agregar datos históricos, podemos hablar de ciencia, podríamos estar hablando de muchas cosas. Pero más allá de todo eso, no es un libro de ciencia, no es un libro de arqueología, no es un libro de historia. Es la palabra de Dios, en la cual nosotros, cada uno de nosotros, si la llevamos a cabo, si la meditamos, si la ponemos en práctica, entonces vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida, conformándonos nosotros a la imagen de Él. Si llegamos, Dios, a acercarnos a ti, a parecernos a ti, es solo porque somos obedientes a tus palabras. Por eso, mi Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, personas totalmente imperfectas, con muchos detalles, con muchas situaciones en nosotros, y es la palabra de Dios la que nos anima, nos cinta, nos redarguye, nos corrige muchas veces, porque es inspirada por ti, Dios. Gracias te damos, mi Señor, por cada hombre, cada mujer, y aprovechamos de orar por aquellos hombres que hoy día luchan por defender la santa palabra de Dios. Damos gracias porque nos gozamos nosotros aquí en el occidente de poder predicar libremente y anunciar el Evangelio y tener una Biblia en nuestras manos. Pero en algunos lugares del oriente, algunos lugares en el mundo, es firmar la muerte por el solo hecho de tener y creer en tu santa palabra. Dale fortaleza a esa gente que está por el mundo queriendo vivir su fe, y creo que viviendo su fe mucho más profunda que nosotros. Pero eso nos demuestra de que la palabra de Dios es real, que gente quiere dar su vida por ella. Obra Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, porque si como familia, como cabeza de hogar ponemos a la palabra en el centro, nuestra familia va a ser prosperada en todo, dice la Escritura. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que sea provecho durante todas estas semanas el estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios y de una forma también muy práctica prontamente de cómo llevar nuestros hogares a ser grandes estudiosos de la palabra de Dios. Bendice, Señor, a cada uno y gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.